Artistas de diferentes países fueron contratados en aquellos tiempos por los duros que movían los cosos para cantar en sus fiestas. Muchos dominicanos, españoles, puertorriqueños, venezolanos, entre otros, lo hicieron. El famoso jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar Gaviria, fue uno de los que más solicitó estos servicios musicales. Por eso, aquí te presentamos una lista de artistas que participaron en sus fiestas, cómo se supo este dato y algunas de las vivencias contadas por algunos artistas. Por eso, te sugerimos que te suscribas a nuestro canal para que veas siempre videos interesantísimos como este. Comenzamos con Leonardo Fabio. Este artista es mencionado por la viuda del líder de este negocio más famoso del mundo en su libro Mi vida y mi cárcel con Pablo Escobar. En efecto, María Isabel Santos, antes Victoria Genao Escobar, menciona en el volumen la presencia de Fabio en eventos realizados en Medellín. Escribió en pocas líneas que también estuvo en Nápoles el famoso cantautor argentino Leonardo Fabio, quien compartió con Pablo largas noches de farra. Sufrí mucho con su llegada porque mi marido desaparecía días enteros y cuando se iban de la hacienda andaban de sitio en sitio en un lujoso Porsche. Sergio Vargas. Sergio Vargas recién confesó que llegó a cantar para Escobar. El merenguero dominicano Sergio Vargas reveló que la primera vez que le tocó a Pablo fue en la República Dominicana en el 1985. Según el intérprete de La Ventanita, Pablo hacía una vida normal antes de ser perseguido por la justicia. Dijo era un hombre que le gustaba bailar merengue. Durante una entrevista que sostuviera con el comunicador Tony de Andrades para Univision, el merenguero dijo que nunca llegó a hablar con Pablo. Y dirías, pero Pablo nunca ha ido a RD. Pues el mismo hijo, Juan Pablo, un usuario le hizo la pregunta de si había ido con su padre a República Dominicana y este contestó que sí, varias veces. Guardé la publicación en mi Instagram, pero al parecer Juan Pablo borró este post. No me percaté de tomarle captura, pero sí lo admitió. Hubiese sido un palo traer esa imagen. Héctor Lavoe, el famoso puertorriqueño Héctor Lavoe, fue uno de esos que se presentó en una de las famosas fiestas privadas en la finca del colombiano Escobar. Según el conguero de Lavoe, Eddie Montalvo, el contrato para cantar frente a Escobar lo gestionó Larry Landa. El acuerdo era que ellos debían tocar hasta las 2 de la mañana, pero Escobar quiso extender el concierto hasta las 6. Al final terminaron encerrados en un cuarto y todos tuvieron que salir por una ventana hacia la carretera. Al día siguiente todos los instrumentos aparecieron en el lobby del hotel donde se hospedaron, junto con un cheque y una tarjeta que decía, disculpe las molestias. Frank Sinatra. Parecía que ya se había contado todo de Frank Sinatra, pero no. Sinatra era mejor distribuidor de aquel químico que cantante, así lo asegura el hijo escritor de Pablo. Frank Sinatra era uno de los socios de mi padre en Miami, dijo Juan Pablo. Y Roberto Escobar, hermano de Pablo, escribió un libro en el que habla de algún encuentro de su familia con Sinatra en Las Vegas. Dice en este capítulo del libro lo siguiente: durante la cena, Pablo dijo a Sinatra que íbamos a hacer una excursión en helicóptero al día siguiente y Sinatra pidió venir con nosotros. Se convirtió en nuestro guía, ya que pasábamos cerca de 1 hora y media sobrevolando la zona. José Luis Perales. En el libro de Pablo Carbonell, El mundo de la tarántula, relata una anécdota protagonizada por José Luis Perales y el colombiano. El español tuvo que cantar 15 veces ¿Y cómo es él? Ese gran éxito. Y cada vez que la cantaba le daban $1000. Esto ocurrió en una celebración de cumpleaños de uno de los miembros del clan. Luego, la 10ª vez, José Luis se negó a seguir cantando la misma canción, pero supuestamente le pusieron un artefacto de fuego en la mesa y el español no tuvo más remedio que seguir interpretando las veces que el organizador quisiera las canciones. José Luis Rodríguez, el Puma, también cantó a Escobar sin saberlo. El venezolano dijo en una entrevista que siempre hacía show en Colombia y que una vez lo llevaron a un hotel donde todo estaba algo oscuro y él tenía que cantar o cantar. Dice, no vi a nadie, no escuché aplausos, fue muy raro, como si estuviera cantando en el baño, manifestó el artista venezolano. El Puma también dijo que a todos los que fueron con él les pagaron muy bien. Además dejó claro que él nunca intentó quitarle la mujer a Escobar, como se muestra
en el capítulo de la serie Pablo Escobar, el patrón del mal, donde es representado por un personaje artístico llamado El Panteras, que le dan tremenda paliza por acercarse a la esposa del jefe. Ahora nadie quisiera admitir que le dieron una prendida, pero vamos a darle el beneficio de la duda. Marco Antonio Solís, según el diario guatemalteco Prensa Libre, el Buki Marco Antonio Solís actuó en fiestas de Pablo Escobar. Cuando se le preguntó sobre esto, este contestó que su trabajo es solo actuar y cantar. No hay nada malo en eso, asegurando que sus contrataciones se realizan por medio de terceros. Él no hace contacto con quien lo solicita. Bertín Osborne, otro de los artistas que alegadamente no se dio cuenta para quién cantaba, el español confesó en una entrevista para el programa televisivo El Hormiguero, Antena 3, que una vez cantó a uno de esos hombres poderosos en una fiesta de 15 años. Según el artista, estaba en Miami y no quería viajar a Colombia, así que pidió el triple. Dice lo siguiente: me contrató una agencia, no sabía quién era. Nos fueron a buscar en un avión a Miami. Me llevaron a una finca impresionante, el escenario era bastante amplio y hasta pregunté que si venían los Rolling Stones. Al entrar por unos matorrales llegamos a una verja enorme y solo había hombres con artefactos de fuego y perros. Así que me dije, ese tiene que ser alguien muy importante y peligroso. Cuando subió al escenario, vio en primera fila al jefe del cartel de Medellín. Enseguida le dijo a su equipo, ya estamos en la calle, de repente nos va a caer la DEA. Esa vez afirmó, cantaron, le pagaron y se fueron de inmediato, acabó el show. Julio Iglesias no precisamente fue a cantarle a una finca a Pablo, sino que Pablo fue a verlo. Según el hijo del colombiano, Juan Pablo Escobar, su padre le gustaba de escuchar a Julio Iglesias y tan fanático era que se cruzó con él una noche en el Hotel Intercontinental y se quedó con las ganas de verlo en público. Al día siguiente, el músico se presentaba en la discoteca Los Años Locos y Pablo compró más de 100 entradas para invitar a otros. Gali Galiano también fue contratado para una fiesta y se enteró cuando llegó al lugar que era Pablo Escobar a quien le cantaría, quien le estaba celebrando el cumpleaños a su hijo Juan Pablo. El colombiano Fernando Rodríguez, hijo del miembro poderoso del cartel de Cali, Gilberto Rodríguez Orejuela, cumple 30 años de prisión en Estados Unidos. Reveló hace una década que numerosas figuras amenizaron fiestas y bailes para su padre en Colombia. Entre las agrupaciones o celebridades que habrían amenizado bailes para Rodríguez, citó a la agrupación merenguera dominicana Ricarena, al salsero venezolano Oscar de León, el grupo Nietzsche de Colombia, el Gran Combo de Puerto Rico. Estos participaron con el cartel de Cali. Esta información sería desglosada en otra ocasión para otro video, porque aquí hablamos de los que cantaron para Pablo. Al final te dejamos dos súper interesantísimos videos. Uno nos muestra los artistas urbanos que han visitado el lugar donde descansan los restos de Pablo Escobar y otro nos enseña los artistas que han visitado a Colombia a alabar a Pablo Escobar y se buscaron un tremendo problemón. Así que haz clic en el cuadro que te interese, pero antes de irte no olvides suscribirte a nuestro canal.